Bueno, los temas de hoy, como ya les adelantaba un poco, vamos a tener una introducción más que nada sobre lo que son los cheques y las facturas a plazo, hablar un poco bien de estos documentos, de sus seguridades, de qué los respaldan, de cómo utilizarlos correctamente. Vamos a desmitificar un poco lo que son esta usabilidad de estos documentos, cuáles son más seguros, por qué habría que utilizarlos, qué garantías nos transmiten cada uno de ellos. Después vamos a pasar a ver algunos mitos puntuales ya en la práctica y específicos sobre la importancia que tiene cambiar un poco el punto de vista, ¿no?, sobre estos documentos y tratar de erradicar un poco esta visual que se puede llegar a tener. Después los beneficios que tienen las empresas por hacer uso de descuentos de documentos diferidos, ya sean los cheques, las facturas, y al final cerraremos con algún espacio por si tienen preguntas, dudas. También los invitamos a, si en algún momento tienen una duda puntual, ya sea de plena presentación, no hay ningún problema, pueden desmutearse, preguntar, que cualquier cosita que tengan lo podemos evacuar cualquier duda. Bueno, dicho esto, lo primero que es importante entender es que cualquier financiación a plazo conlleva cierto riesgo, ¿verdad? O sea, cualquier cosa que se dé plazo, ya sea con cualquier documento diferido que se emite o que esté en juego en la operación, siempre va a tener un riesgo, pero la idea propia de este webinar es entender cuáles tienen menos riesgo, cuáles son los más frecuentes, dónde podemos cambiar estos documentos para tener más tranquilidad, más seguridad y evitar posibles problemas que disminuyan el riesgo en sí que ya de por sí conllevan, ¿no? Bueno, empezamos con lo que son los cheques. El cheque es un documento, básicamente, el cual se emite una empresa, lo expide, es el propio liberador, el dueño de los documentos, el que pide y emite el cheque. Obviamente, cada cheque tiene un banco que respalda lo que sería el dinero, es básicamente donde el liberador del cheque tiene este dinero y se lo paga a una determinada empresa, cliente, proveedor, donde, básicamente ya tiene ese beneficiario que se le llama posible descontante o beneficiario, más propiamente dicho. En Uruguay la operativa de cheques está regulada, como allí dice, por el decreto 14412, que ya hace bastantes años que está en vigencia, lo cual lo hace un documento bastante seguro, ya que esta regularización le da esa seguridad y lo blinda de cierta seguridad a la hora de operar con ellos, ¿verdad? Los documentos pueden ser, el cheque puede ser un cheque común al día, vamos a decirle, más que común se puede decir que es un cheque al día, el mismo si te lo pagan, básicamente ya lo depositas en el banco y al otro día máximo deberías tener el dinero en la cuenta bancaria, y después lo que se tiene, lo que más común es tal vez, y también en donde vamos a abarcar más lo que sería esta temática, son los cheques diferidos, ¿no? Lo que son a plazos, que ahí depende ya de qué negocio se haga, de qué tan largo va a ser el documento, siempre teniendo en cuenta que 180 días es el máximo posible que va a tener un documento, un cheque diferido, ¿no? Más de 180 días ya excedería el plazo legal que tiene el cheque diferido para ser emitido. Los cheques también, ahora vamos a quién puede estar dirigido, o sea, a favor de quién puede estar dirigido y qué formato y diferencias puede tener cada uno de ellos. Se puede dar a una persona determinada, es decir, expresamos a quién le estamos dirigiendo el cheque. Básicamente se anota a quién, en la parte superior izquierda, anotamos a quién le estaríamos remitiendo el documento. Esto quiere decir que solo esa persona podría descontar el documento a menos que lo endose a favor de alguien más, pero es importante que esté endosado. Si en algún momento van a recibir un cheque que esté dirigido a alguien, es importante que el mismo esté endosado por ese alguien, si no, no lo van a poder cobrar. Después tenemos los cheques que, si bien están dirigidos a una persona determinada,
tiene una cláusula que es no a la orden. Esto quiere decir que la única persona que va a poder descontar ese documento es propiamente a quien está dirigido el documento. Es decir, si tenemos expectativas o tenemos intenciones de descontar un cheque que nos va a dar un cliente nuestro y está no a la orden, intenten tener esto en cuenta, ya que no lo van a poder transferir a alguien más si está no a la orden. Y la otra manera de librar un cheque es simplemente al portador, simplemente no se pone a quién esté dirigido, simplemente se deja libre lo que sería a favor a quién está dirigido el cheque, y eso ya presenta una facilidad mucho mayor a la hora de poder descontar el mismo, ¿verdad? Bien, ahora vamos a tocar el tema de lo que son los endosos con responsabilidad y sin responsabilidad. Básicamente el término con responsabilidad es el que todos conocemos, es el que existe desde que existen los cheques, vamos a decir, y es el término común, el endoso común, el cual cada persona que endosa un documento se hace responsable solidario de que el mismo tenga fondos. Poniéndolo en práctica, si yo le doy un cheque a Gonzalo y le endoso con recurso, yo me estoy haciendo responsable de que el cheque tenga estos fondos, al igual que el librador y al igual que la cadena de endosos que estamos mencionando con anterioridad. Por eso también es importante que esa cadena sea respetada y que todo se vea reflejado como la realidad lo indica. A partir de la creación de empresas similares a Mi Finanzas, a la nuestra, que son empresas fintech más tecnológicas, el BCU creó, vamos a decir, este endoso sin recurso, el cual refiere a que estamos vendiendo un título, un valor, el cual sí o sí tiene que estar endosado sin recurso, eximiendo de responsabilidad a quien efectivamente lo endosa. Entonces, acá podemos empezar a aplicar estas dos maneras donde ya descontar un documento pasa a ser, quieras o no, un poco más seguro, o quieras o no, nos permite liberarnos de cierto riesgo, siempre y cuando, bueno, los controles crediticios que haga cada institución sean superados. Del con y sin recurso es que, como hablamos de la cadena de endoso, me gustaría comentar que el sin recurso se utiliza cuando la financiera o cuando el endoso expresamente lo menciona, ¿no? Si vos tenés un cheque que pasó por varias manos, esas varias manos van a tener responsabilidad hasta que llega a el endoso sin recurso. Es decir, si la última persona, el cheque pasó por 3 empresas, y la última persona es la que endosa sin recurso, las anteriores sí van a tener esa responsabilidad solidaria. Bueno, seguimos con el otro documento a plazo que vamos a tratar hoy, que son las facturas a plazo. La factura, bueno, como propiamente sabemos, la factura representa un justificante de cualquier operación comercial que haya, independientemente de cómo sea el pago, siempre debería haber una factura. Y bueno, esta indica una venta a crédito cuando es a plazo, que se pagará diferida en los plazos pactados entre ambas partes, ¿no? Entre ambas empresas. Cuando se realiza el pago, se entrega un recibo de pago, lo cual cerraría lo que sería el ciclo del pago con la factura a plazo. Es importante también, y es una muy buena práctica, que cuando facturamos a plazo, la persona que recibe el servicio o la mercadería conforme la misma, garantizando de que recibió esa mercadería. Es importante. Es verdad que con todo el tema de la pandemia y con toda la era digitalizada, como que esto práctica se dejó de utilizar, ya que es todo más digital, hay facturas electrónicas, pero la buena práctica siempre sería que cuando se entrega la mercadería o el servicio ya fue otorgado, más allá de que la factura sea a plazo, se conforme la misma, garantizando que el trabajo o la mercadería fue entregada o realizada en el servicio, ¿verdad? Bueno, ya que mencioné el tema de la factura electrónica, la factura claramente favorece mucho lo que son las relaciones comerciales. Hay costo de envío, recepción de facturas, el seguimiento del estado de cada factura se puede ver de manera digital, en tiempo real, y cualquier modificación que tenga la misma podemos acceder a los portales para poder ver en qué estado está. Otra cosa buena de las facturas a plazo es que funciona como garantía ante cualquier problema que puede surgir entre las partes. O sea,
tiempos de demora a la hora de pagarlas, o incumplimientos de algún tipo que puedan ser establecidos en algún contrato, en alguna licitación, en cualquier documento, siempre tener una factura conformada en tu poder te da mucha garantía a la hora de querer ejecutar algún tipo de acción para que te abonen y te paguen, ¿no? Bueno, la importancia que más o menos, como arrancamos el webinar, la importancia que tenemos, que vimos, bueno, en este periodo de tiempo que estamos en el mercado, se nos surgió esta idea de poder mostrar con datos reales cómo pueden ayudar estos documentos diferidos, estos adelantos de los mismos, cómo pueden solventar lo que podrían ser descalces financieros, cómo podemos adecuar lo que sería la caja, o sea, cómo nos pagan nuestros clientes para también poder llegar a pagarle a los proveedores nuestros más o menos en los mismos plazos y poder coordinar todo para que nuestra caja sea lo más sana posible y nuestro capital de trabajo no se dispare, ¿verdad? Básicamente la situación, como dice acá, la situación económica actual requiere ciertas respuestas financieras rápidas, accesibles y convenientes para las empresas. Y bueno, las empresas como la nuestra, vamos a decir, fintech, que son empresas innovadoras, disruptivas, que buscan agilizar un poco lo que son los mecanismos al acceso de financiación y de caja, ¿no? Vamos a arrancar ya con la parte de lo... No, dicho esto, que aclaró muy bien Gonzalo, ya podemos ir viendo de que los cheques tienden a ser bastante más seguros que lo que sería una factura, ¿verdad? Ya tenemos plazo correspondiente, ya los bancos, si un cheque no llega a tener fondo por algún motivo, ejecutan muy rápido lo que serían las posibles sanciones a la empresa que emitió ese cheque sin fondos. Y bueno, ya de a poquito estamos viendo la seguridad que tienen los cheques, al menos acá en Uruguay, ¿verdad? Bueno, seguimos ya empezamos con los mitos. Bueno, el mito 1 sería que los cheques no son seguros, que justamente es lo que venía comentando, ¿no? La realidad es que los cheques son muy seguros, el sistema penaliza y ejecuta rápidamente ante el rebote de cheques por falta de fondos. La realidad es que un banco al cual le rebotó un cheque por falta de fondos, si el librador no cubre, no salda lo que sería esta deuda, en 5 días le van a suspender las cuentas, por lo tanto va a quedar inutilizadas las mismas, y si es una empresa que tiene justo solo una línea en ese único banco, literalmente lo deja inoperativo, a no ser que, bueno, se maneje contado, vamos a decir, pero la sanción que imponen los bancos ante esta situación son bastante fuertes y radicales como para emitir cheques sin fondo a ciencia cierta, o sea, como queriendo, vamos a decir. Como también hablamos en la parte de los cheques, la ley de cheques provee un marco legislativo muy sólido, o sea, la protege muy bien a lo que es este documento en sí, ¿no? Y bueno, habiendo dicho eso, la probabilidad de pago de cada cheque está ligada a la empresa libradora. Esto es importante tener siempre, apoyarse de repente en instituciones financieras que corren ciertos análisis crediticios. Yo te diría que hasta las empresas que manejan más el tema de trabajar sin recursos, que son parte de lo que vimos, son las empresas que los análisis recaen mucho más sobre los emisores de los cheques, por lo cual nos van a dar una información mucho más real y verídica de lo que son nuestros clientes o los posibles clientes, o si el día de mañana viene alguien y dice, sí, mirá, me gustaría trabajar contigo, pero necesito pagarte con cheques a 60 días, porque política de empresa, por lo que fuere, siempre antes de confirmar o incluso de rechazar, porque no lo conocemos por un tema de inseguridad, apoyarte en esta clase de instituciones siempre va a ser muy bueno para darnos un panorama de cómo viene o no la empresa que está queriendo pagar con un cheque, ¿no? Vamos con el mito 2. ¿Descontar documentos es malo o vergonzoso? Bueno, esto es algo que en todo este tiempo que estamos acá lo notamos mucho. Hay gente que le cuesta dar ese paso, o de repente necesitamos una información del librador del cheque y nos manifiestan que no quieren que se entere que estamos descontando documentos porque
se tiende a pensar que descontar un documento es por un problema financiero, o porque la empresa está mal, o porque damos una imagen incorrecta de lo que queremos dar. Y la realidad es que todas las empresas descuentan documentos diferidos. O sea, ya sean grandes, ya sean chicas, ya sean pyme, ya sean mediana, tengan 600 empleados, tengan 100 empleados, tengan 3 empleados. La realidad, obviamente, cada empresa en su medida, en sus posibilidades, si lo pueden hacer en un banco, si lo tienen que hacer con una financiera, si lo tienen que hacer con un prestamista, lo hagan con quien lo hagan. La realidad es que me animaría a decir que el 95% de las empresas, quieras o no, en algún momento tuvieron que descontar un documento, y no solo por necesidad. Muchas veces el de descontar documentos se refiere a concentrar una buena parte de capital, una buena parte de caja de dinero para poder cerrar una operación mucho más favorable para la empresa. Es importante que perdamos este miedo como si fuera algo malo, cuando en realidad es algo muy natural que hacen todas las empresas. Sí, de hecho es algo muy responsable manejar cuidadosamente el flujo de caja de la empresa, ¿no? Y si en algún momento tiene mucho dinero por cobrar, es razonable cobrar cierta parte de ese dinero adelantándolo para tener más flujo de caja, para atender posibles descalces o incluso posibles oportunidades que puedan surgir. También es cierto que muchas empresas grandes, de todo tipo, como decía Elmar, adelantan cobros o incluso, por ejemplo, venden un cheque sin recurso porque tal vez tienen un cliente que les compra cada vez más y les paga, vamos a poner, a 120 días, ¿no? Entonces, si te compro hoy, después te compro de nuevo el mes que viene, y el mes que viene, como es el plazo de 120 días, se te empiezan a acumular un montón de cheques por cobrar, y eso en el balance de la compañía son cuentas por cobrar que la compañía tiene que tener una cierta probabilidad de incobro de esos cheques. O sea, no es responsable decir, bueno, si no cobramos todo esto nos fundimos, ¿no? Entonces estamos haciendo algo mal. Entonces muchas empresas por ese motivo venden parte de esa cartera de cobros pendientes, la venden sin recurso, justamente para efectivamente haber cobrado eso. Si este cliente que me debe, no sé, $500.000 se cae mañana, yo no me clavo con $500.000 porque vendí 200 a tal financiera que me los compró, no sé, 190 por decir algo, pero esos 190 ya son míos porque yo los desconté sin recurso, y es una manera de reducir el riesgo y la exposición de nuestra compañía a ese cliente, ¿no? Esto lo hacen todas las empresas grandes, manejan muy bien ese riesgo en su balance, porque tienen ratios e incluso tienen que tener cierto dinero en caja también correspondiente al dinero que tienen pendiente de cobrar, justamente por si eso no se cobra, ¿no? Entonces reducen las contingencias financieras justamente descontando cheques o facturas sin recursos. Es una práctica muy habitual. No, y aparte, como dice Gonzalo, también eso te permite seguir vendiéndole a la misma empresa, ¿no? Muchas veces de repente decimos, no, a esta empresa ya le vendí X dinero, ya tengo demasiado riesgo, vamos a decir, de esta empresa, no me gustaría tomar más porque si le pasa algo a esta empresa me puede llegar a afectar a mí. Y entonces podés llegar a tomar una decisión de decir no le vendo más, cuando en realidad hay otros mecanismos, como dice Gonzalo, de repente de liberar ese riesgo descontando estos documentos sin recurso, y te permite seguir vendiéndole, vamos a decir, hasta que este ente financiero te siga financiando estos documentos sin recursos, ¿no? Bueno, avanzamos al mito 3. Me da temor descontar un documento. Y bueno, parte también de como veníamos hablando, ¿no? Hoy en día hay muchas empresas y mecanismos confiables que permiten descontar cheques de manera segura. O sea, hay muchas empresas que te permiten descontar sin recursos, liberando absolutamente el riesgo que tiene el descontar un documento. Por lo tanto, ese temor que se puede llegar a tener por adelantar un documento debería ser prácticamente inexistente cuando tenemos muchas empresas hoy en día que te dan esta solución de darte dinero a una tasa muy buena y encima te permiten liberar de este riesgo. Básicamente este temor ya debería de no existir, vamos a decir, obviamente con los conocimientos, entendiendo de qué cheques tomamos antes, porque también está el tema de que si realmente querés pasar ese cheque, no supera el análisis crediticio de ninguna institución financiera, ahí tendríamos que hacer la jugada antes, ¿no? Entender antes a quién le estamos tomando el cheque, para luego sí poder descontarlo y liberarnos del riesgo sin temor alguno. Mito 4, la tasa de descuento acaba siendo desfavorable. Bueno, en realidad esto depende cómo se mire, ¿no? Hay
muchas instituciones, más o menos lo que estamos diciendo, la tasa de descuentos, es verdad que muchas empresas antes, cuando no tenían acceso a banco, se acostumbró mucho a lo que son los descuentos en negro, los descuentos informales, los prestamistas, las personas físicas de repente nos quieren dar una mano porque tienen cierto dinero. La realidad es que estas tasas de descuento cuasi usureras, o por no decir usureras totalmente, nos llegaron a identificar que el descuento de documentos y la tasa que nos hacen siempre va a ser para arriba de nuestros márgenes, siempre van a ser desfavorables, nunca van a estar acorde a lo que yo puedo realmente gastar en un descuento. Y la realidad es que hoy en día ya no es así, las tasas de descuento dentro del mercado regular bajaron mucho. Si no tenés acceso a banco, tenés acceso a financieras que realmente descuentan barato, vamos a decir. Y además está el tema que medio que mencioné antes, que es el tema de, bueno, yo tengo tanto dinero por cobrar, ¿no? ¿Qué pasa si yo adelanto mucho de ese dinero, yo qué sé, el 50%, el 70%, y tengo una posibilidad de hacerme de mucha caja, ¿no? Mucho dinero efectivo, y comprar al por mayor? Obviamente va a depender mucho del negocio que tengamos, pero si yo junto mucho dinero y puedo comprar al por mayor, importar algo de China, por decir algo, lo que fuere, en un volumen importante donde ese descuento supere ampliamente la tasa que me hicieron por adelantar estos documentos, obviamente va a haber un margen importante que va a terminar siendo favorable para mi negocio. Entonces, la idea de que la tasa de descuento es favorable depende de la óptica para qué utilicemos el dinero y en qué momento ejecutemos este descuento, ¿no? Como les decía, si yo descuento un cheque al 2% y por comprar al por mayor me hacen un 20%, estoy ganando un 18%. ¿Y en dónde quedó lo desfavorable de adelantar ese documento? Eso, básicamente. No sé si... Sí. Mito 5. Adelantar facturas demora mucho. Bien, esto es un tema que es discutible. Hay muchas maneras, muchos mercados de adelantar facturas, ¿no? Primero que nada tenemos todo lo que es el sector privado, ¿tá? Donde adelantar una factura no tiende a demorar prácticamente nada. Es verdad que hay una historia que recorrer, hay un entendimiento de que es necesaria la comunicación con el deudor de la factura. Yo el día de mañana voy a emitir una factura a X empresa privada. Sí, el ente financiero con el cual estoy tramitando esta sesión de factura ya conoce al librador, ya tiene en práctica y ya hicieron 30 adelantos de factura con la misma, es casi inmediato el mismo. Ya hay tanta práctica, está tan aceitada la operativa que casi seguro al otro día ya voy a tener el dinero de adelanto de factura. Es simplemente juntarse, firmar los papeles, es contestar 2 mails y simplemente ya queda todo pronto. Ahora sí, nunca hicimos un adelanto de factura con esta empresa, no la conocemos. Es verdad que en un principio puede llegar mientras entendemos y bajamos los costos y vemos qué nos puede llegar a pedir cada una, es verdad que se puede ya demorar un poquito más, pero solo en ese principio, ese inicio, que seguramente ya en la segunda, máximo la tercera vez que hagamos esa descuento de factura, vamos a tener un promedio ideal de un 24 horas, máximo 48, en tener ese dinero. Después está el tema de los requerimientos que pueda tener un ente público a la hora de hacer un adelanto de facturas. Hay entes públicos que son muy burocráticos, que son muy protocolares, de que necesitan la autorización de que de la firma de que una vez me presente todo esto voy a demorar 2, 3 días para así autorizar el adelanto. Y también está el tema que si sumado a esta burocracia que pueda tener el ente, tampoco tenemos mucha experiencia en hacer el adelanto con dicho lugar, también se suma mucho que puede ya demorar un poco más de lo habitual. La realidad es que es todo cuestión de aceitar la operativa, es cuestión de entender que el problema no es el adelanto de factura, sino los entes involucrados en dicho adelanto. No es lo mismo adelantar una factura con privado, con un público, no es lo mismo que el ente financiero tenga historial, no es lo mismo que la comunicación entre las partes sea muy fluida y prácticamente rápida, vamos a decir, de amigo de toda la vida, o ya es más protocolar, que mando un mail hoy y me lo responden a los 2 días. La realidad es que el adelanto de factura demora mucho, es falso. Hay que entender los motivos que puedan hacer que la factura demore o no el proceso del adelanto de dicha factura, ¿no? Sí.
También es cierto que algunas empresas, puntualmente algunas empresas públicas, pero en el sector privado puede pasar en alguna también, exigen que el contrato de cesión de la factura, por ejemplo, tenga una certificación de firmas por escribano. Eso te aumenta el costo porque una certificación de firmas por escribano creo que cuesta más o menos 3.000 pesos, por tirar un ejemplo, ¿no? Y también otra cosa a tener en cuenta es, al momento de firmar el contrato, si es que hacemos un contrato con nuestro cliente, ahí muchas veces se establece la forma de pago y muchas veces se establecen cláusulas que impiden la cesión de las facturas o del contrato. A veces para acelerar el proceso del factoring, directamente lo que podemos hacer es ceder, en vez de la factura, ceder todo el contrato. Entonces, de esa manera, la entidad financiera, una vez que se emite la factura, ya directamente la adelanta porque ya tiene cedido el contrato a su favor. Entonces, eso acelera mucho el proceso de cesión de facturas, el proceso de factoring. Pero hay empresas que impiden la cesión del contrato, o hay empresas que, al contrario, permiten la cesión del contrato, pero no permiten la cesión de una factura puntual. Entonces, ahí es importante, cuando negociamos con nuestro cliente y firmamos el contrato, ver bien esto, porque en ese momento capaz que no nos importa tanto lo que estamos firmando, pero 6 meses después, cuando necesitamos caja o algo y queremos hacernos del adelanto de estas facturas, justo nos encontramos que habíamos firmado una cláusula que no se podía ceder el contrato o que no se podía ceder una factura. Entonces ahí eso es importante hablarlo antes de empezar la relación comercial para identificar en qué condiciones se podría adelantar o no una factura. Y hay empresas que por política tienen definido que no aceptan la cesión ni de facturas ni de contratos. Son las menos, te diría que son el 1% de las empresas. Sí. Nosotros en general siempre podemos adelantarlas, pero nos hemos encontrado en algún caso esporádico que vemos contratos que impiden cesión y cuando averiguamos simplemente nos enteramos que esa empresa puntualmente no acepta la cesión de dicho contrato y punto. Y bueno, pues será así. Claro. Entonces ahí es importante también la parte de tener en cuenta que la cesión del contrato acelera mucho el factoring y también tener en cuenta las cláusulas del contrato que nos permitan justamente acelerar, adelantar las facturas o no. Bueno, independientemente de que nosotros no tengamos pensado adelantar facturas cuando estamos en un contrato con un ente público, por decir algo, o estemos en una licitación o lo que fuere, siempre tiendan a dejar abierta esta pata, ¿no? Más allá, como les digo, que capaz que no lo adelantamos, no lo hacemos, pero si ya el contrato nos permite hacerlo, bienvenido sea, independientemente de qué pase a futuro, ¿no? Bueno, vamos al último mito, que es el factoring, o sea, el adelanto de facturas es muy costoso. Bueno, esto más o menos que ya lo trabajamos ahora en el punto 5, en el mito 5. Esto va a depender mucho de con quién hagamos el factoring, ¿no? El adelanto de factura. Como decíamos, normalmente, por ejemplo, cuando se trata de un adelanto de factura entre 2 empresas privadas, lo normal, por lo menos en nuestra experiencia, es que no tenga ninguna clase de costo más allá de lo que es la propia tasa de interés que cobra la financiera que lo va a hacer. Pero más que eso, normalmente no hay. Es verdad que a veces sí, si piden la certificación de firma, se suman 3.000 pesos más. Si piden que haya, no sé, testigo para hacer el firma, la sesión, ya se tira un costo más. La realidad es que dependiendo de cada lugar, de cada deudor, de cada factura, es el costo que va a tener, pero siempre este costo va a ser reducido si lo hacemos de manera genérica, como decía Gonzalo en el anterior. Si yo hago una sesión genérica de un trabajo que va, por ejemplo, en construcción, que voy a estar 2 años trabajando haciendo esto, y yo el primer mes ya hago una notificación de una sesión genérica, todo el contrato, cualquier costo que exista se va a ejecutar esa primera vez y por el resto del año, 2 años, lo que fuere, ese costo no va a aparecer más. Es más, vamos a ganar celeridad ya por hacer la factura genérica y además vamos a reducir los costos de la misma en caso de que tenga, si lo hacemos todo genérico en una primera instancia. Por eso es importante la parte de qué estamos firmando, qué negocio estamos haciendo, de qué se trata la licitación, de qué se trata el contrato y siempre tratar de dejar abiertas estas ventanitas, estas puertas que nos permitan adelantar con la mayor facilidad y a menor costo cualquier documento que queramos adelantar, ¿no? Bueno, no sé si alguien de la audiencia tiene otro mito que quiera identificar justamente acá. Estamos preguntando eso. Bien, no sé, ahora tenemos acá los beneficios, no sé si alguien quiere compartir algún mito, alguna situación que haya tenido, que quiera desanar acá, más que bienvenido.
Bueno, y si no, estamos, los beneficios básicamente, radicado y viendo más o menos esto que estuvimos viendo en el webinar, vamos a mencionar uno de los beneficios que tiene adelantar documentos, ¿no? El acceso a liquidez inmediata, a una tasa personalizada, ya con varios lugares donde podemos llegar a hacer esto, que hoy en día hay bastantes, la normalización de lo que es el descalce financiero, o sea, no hay empresa que no haya sufrido, vamos a decir, entre comillas, de lo que podría ser un descalce financiero, y la realidad es que el adelantar los documentos lo que hace es evitar estos descalces, o por lo menos tenerlos controlados, siempre tratando de que pago a tanto plazo, me pagan a tanto plazo, bien, esto cierra bien, si en algún momento se desfasa algo, sé que tengo la opción de adelantar cualquier documento en varios lugares que me van a ofrecer estos servicios. Obtención de mejoras en precios por pagar contado. Esto es otro beneficio clave, que es lo que hablamos hoy, ¿no? De sanar ese mito de que descontar es caro. Todo depende de con qué óptica lo miremos y para qué estemos descontando el documento, ¿no? Más seguramente lo que veníamos diciendo, la adecuación de pago a proveedores a tu flujo de caja, o sea, mantener un flujo de caja sano, manteniendo el pago y las cobranzas más o menos con iguales plazos sería más que ideal, ¿no? Y aumentar el plazo de pago sin afectar a sus proveedores también es una ventaja que se puede llegar a obtener, ¿no? En el descuento de documentos. Y bueno, más que nada agradecerles, la verdad que fue una concurrencia